Durante años nos han hecho creer que el éxito depende del talento, de la suerte o de las circunstancias, pero la vida demuestra algo muy distinto. Dos personas con las mismas capacidades pueden acabar en lugares opuestos y la diferencia casi nunca está en lo que saben, sino en cómo son. Porque al final la vida no te responde según lo que dices que quieres, te responde según la persona que eres cada día. Tu personalidad no es un adorno, es el volante con el que conduces tu destino. Cuando pierdes el control interno, cualquier situación te domina. Cuando lo fortaleces, incluso las dificultades se convierten en aliadas. La verdadera pregunta no es qué quieres lograr, sino en quién te estás convirtiendo mientras lo intentas. El éxito no se sostiene con resultados aislados, se sostiene con carácter y el carácter no aparece en los días fáciles. Se revela cuando nadie aplaude, cuando no hay garantías y cuando actuar con coherencia cuesta. Justo allí empieza todo lo grande. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que la personalidad fuerte es un regalo reservado para unos pocos, que hay personas que nacen con carácter y otras que simplemente tienen que adaptarse. Esa idea es cómoda porque nos libera de responsabilidad. Si crees que no naciste así, entonces te justificas, te resignas y sigues viviendo a medio gas. Pero la realidad es otra. La personalidad no es un rasgo fijo, es una construcción diaria. No viene escrita en tu ADN, se escribe con tus decisiones. Yo lo he visto una y otra vez en mi propia vida y en la de muchas personas con las que he trabajado. Personas normales, sin condiciones extraordinarias, que transformaron su forma de estar en el mundo, no porque cambiaran sus circunstancias, sino porque cambiaron su actitud frente a ellas. Una personalidad fuerte no aparece de golpe. Se forma cuando decides hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve, cuando nadie te felicita y cuando sería mucho más fácil ceder. Recuerdo etapas de mi vida en las que no tenía claridad, en las que dudaba, en las que me dejaba llevar por el entorno. Y no era porque no supiera lo que tenía que hacer, era porque no tenía el hábito de sostenerme. Allí entendí algo clave. Saber no es suficiente. La personalidad se fortalece cuando haces, cuando repites, cuando te comprometes contigo mismo, aunque no tengas ganas. Cada pequeña coherencia suma. Cada vez que cumples tu palabra, aunque sea en algo pequeño, te vuelves un poco más sólido por dentro. La gente con personalidad fuerte no es la que nunca tiene miedo, es la que actúa a pesar del miedo, no es la que siempre está segura, es la que no se deja gobernar por la inseguridad. Todos dudamos, todos sentimos pereza, todos nos cansamos. La diferencia está en quién manda. Si mandan tus emociones, tu personalidad es frágil. Si mandan tus valores, tu personalidad se vuelve firme. Y eso no depende del talento ni del pasado, depende del entrenamiento diario. Igual que un músculo, si no se usa, se debilita. Si se trabaja, se fortalece. He visto personas cambiar radicalmente cuando dejaron de preguntarse cómo se sentían y empezaron a preguntarse qué tipo de persona querían ser cuando tomaron decisiones alineadas con esa identidad, incluso antes de sentirse preparados. Al principio cuesta porque tu mente protesta, porque el cuerpo busca comodidad. Pero poco a poco ocurre algo poderoso. Empiezas a confiar en ti, y cuando confías en ti, tu presencia cambia, tu forma de hablar cambia. Tu manera de afrontar los problemas cambia, no porque te creas superior, sino porque te sientes sólido. Una personalidad fuerte no se hereda, se gana. Se gana en los días difíciles, en las elecciones incómodas, en la constancia silenciosa, y cuando la construyes ya no dependes tanto del reconocimiento externo porque llevas algo más importante dentro, respeto propio, y desde ahí todo lo demás empieza a ordenarse porque cuando te sostienes por dentro, el mundo deja de moverte con tanta facilidad. Ahí empieza el verdadero cambio. La vida me ha enseñado algo que al principio cuesta aceptar. No siempre gana el más inteligente, ni el más preparado, ni el que más sabe. Muchas veces avanza más lejos el que mantiene una actitud correcta cuando las cosas no salen como esperaba. Durante años observé personas con talento enorme quedarse estancadas, frustradas, quejándose del entorno, mientras otras con menos recursos seguían creciendo. La diferencia no estaba en lo que tenían, estaba en cómo interpretabanlo. ¿Qué les pasaba? Porque la actitud no cambia la realidad.
pero cambia cómo tú te posicionas frente a ella y eso lo cambia todo. He vivido situaciones en las que objetivamente no había motivos para estar motivado, proyectos que no salían, decisiones que no daban el resultado esperado, momentos de cansancio real. Allí entendí que la actitud no es sonreír sin sentido ni negar los problemas, la actitud es decidir desde qué lugar enfrentas la dificultad. Puedes hacerlo desde la queja, desde la rabia, desde el victimismo, puedes hacerlo desde la responsabilidad, desde el aprendizaje y desde la acción. Dos personas pueden vivir el mismo problema y salir totalmente distintas, no por lo ocurrido, sino por la actitud con la que lo enfrentaron. La actitud se nota en lo pequeño, en cómo llevas a una reunión complicada, en cómo hablas cuando algo no te gusta, en cómo reaccionas cuando alguien te contradices. Hay personas que transmiten energía negativa sin decir una palabra y otras que aún en silencio elevan el ambiente. Eso no es suerte, es una forma de estar en la vida. Cuando tu actitud es constructiva, la gente confía más en ti, te escucha más y te da más oportunidades, no porque seas perfecto, sino porque eres fiable emocionalmente. Muchas veces confundimos actitud con optimismo ingenuo, pero no tiene nada que ver. Buena actitud no es pensar que todo irá bien, es decidir hacer lo mejor posible, incluso cuando no va bien. Es levantarte y dar lo que tienes ese día, aunque no sea tu mejor. Es no contagiarte del mal humor colectivo, no dejarte arrastrar por la mediocridad del entorno, porque el entorno siempre empuja hacia abajo y la actitud es lo que te mantiene en pie. He comprobado que cuando cambias la actitud cambian tus resultados a medio plazo, no de forma mágica sino lógica. Piensas mejor, tomas mejores decisiones, cuidas más tus relaciones y perseveras más. La actitud correcta no elimina los obstáculos, pero te da la energía para atravesarlos sin romperte. Y esa capacidad es la que termina marcando tu nivel de éxito, no solo profesional sino personal. Al final la vida no te pregunta qué te pasó, te pregunta cómo respondiste. Y esa respuesta repetida cada día define hasta dónde llegas, porque cuando eliges una actitud sana, te respetas más, te valoras más y actúas con mayor coherencia, incluso en escenarios adversos. Esa lección silenciosa mantenida en el tiempo acaba marcando la diferencia entre sobrevivir y construir una vida con sentido real profundo. El verdadero poder personal no empieza afuera, empieza dentro. Durante mucho tiempo buscamos controlar el entorno, las personas, los resultados, creyendo que ahí está la fuerza. Pero la experiencia me enseñó que quien no se gobierna a sí mismo acaba siendo gobernado por todo lo demás. Cuando no controlas tus pensamientos, cualquier idea negativa te arrastra. Cuando no controlas tus emociones, cualquier situación te desborda. Y cuando no controlas tus impulsos, tus decisiones terminan saboteando lo que más deseas construir. He vivido momentos en los que aparentemente todo iba bien por fuera, pero por dentro había ruido, prisas. Reacciones innecesarias y ese desorden interno siempre acaba pasando factura. Decisiones tomadas desde el ego, respuestas impulsivas, palabras dichas sin pensar. Ahí entendí que el dominio interno no es represión, es conciencia. No se trata de no sentir, se trata de no ser esclavo de lo que sientes. Sentir miedo es humano. Dejar que el miedo decida por ti es una elección. Sentir enfado es natural. Reaccionar desde la rabia es falta de dominio. Música, el dominio interno se entrena en lo cotidiano, en aprender a parar antes de responder, en respirar cuando todo dentro pide explotar, en elegir la calma no porque seas débil, sino porque sabes que desde la calma decides mejor. He visto personas perder oportunidades enormes simplemente por no saber gestionar una crítica, un error o una frustración puntual. El talento estaba allí, la capacidad también, pero sin dominio interno todo eso se diluye. Cuando aprendes a gobernarte ocurre algo poderoso. Empiezas a recuperar energía, dejas de desgastarte en luchas innecesarias, en discusiones que no llevan a nada, en demostrar constantemente que tienes razón. Tu foco se vuelve más claro, tu palabra más precisa, tu presencia más firme, no porque alces la voz, sino porque transmite estabilidad, y la estabilidad genera confianza, respeto y liderazgo real. El dominio interno también implica acepta. Lo que no puedes controlar, personas, es circunstancias, tiempos.
Cuanto antes lo asumes, antes dejas de pelear con la realidad y empiezas a trabajar con ella. Eso no es resignación, es inteligencia emocional. Es poner la energía donde sí depende de ti, tu actitud, tu esfuerzo, tu coherencia. Ahí está el verdadero margen de maniobra. He comprobado que quien se domina a sí mismo no necesita imponerse, no vive reaccionando, vive eligiendo. Y elegir conscientemente te da libertad. Libertad para no decir sí a todo. Libertad para no entrar en provocaciones. Libertad para sostener tus valores, incluso cuando incomoda. Esa libertad interior es una forma de poder silenciosa, pero muy sólida. Al final, el éxito exterior siempre tiene un techo si no hay dominio interno, porque tarde o temprano llega la presión, el error, la dificultad, y allí no te salva lo que sabes, te salva quien eres por dentro. Cuando te gobiernas, nada te desborda del todo. Y desde ese equilibrio nace una fuerza que no depende de aplauso, ni del resultado, ni de la opinión ajena. Ese es el poder que sostiene una vida con sentido. Cuando hablamos de disciplina, muchas personas piensan inmediatamente en reglas rígidas, en horarios estrictos o en la obligación de cumplir tareas sin ningún tipo de flexibilidad. Sin embargo, la disciplina real no es una prisión que nos ata. Es la fuerza silenciosa que moldea nuestro carácter, especialmente cuando los días se vuelven difíciles y las circunstancias parecen conspirar en vuestra contra. En esos momentos, cuando la pereza, el miedo o la incertidumbre intentan tomar control, la disciplina se convierte en ese hilo invisible que nos mantiene firmes y coherentes con nuestros objetivos más importantes. Yo he aprendido a través de la experiencia y de observar a quienes han logrado grandes cambios en sus vidas, que el verdadero carácter no se forja en la comodidad, sino en la resistencia que mostramos frente a las adversidades. Recuerdo un periodo de mi vida en el que debía preparar una conferencia importante mientras atravesaba problemas personales inesperados. Cada mañana despertaba con una sensación de cansancio y dudas sobre si realmente podría cumplir con lo que me había propuesto. Sin embargo, decidí obligarme a levantarme, repasar mis notas y practicar mi exposición todos los días sin excusas. No fue fácil y muchas veces sentí la tentación de rendirme. Pero cada día que cumplía con mi disciplina, aunque solo fuera un pequeño paso, sentía como mi confianza crecía y como mi capacidad para enfrentar los desafíos aumentaba. Fue en esos momentos que comprendí que la disciplina no es simplemente hacer cosas, sino hacerlo incluso cuando no queremos, incluso cuando la vida nos golpee y nos pide rendirnos. La disciplina también tiene un efecto acumulativo sobre nuestro carácter. Cada acción que realizamos con constancia, cada hábito que mantenemos aunque nos pese, se convierte en un ladrillo que fortalece nuestra personalidad. La persona que hoy ha aprendido a levantarse temprano cada día, a estudiar aunque esté cansada, a entrenar su mente y su cuerpo con constancia, no se quiebra fácilmente frente a la adversidad. Esa resiliencia no surge de la suerte ni de la facilidad, surge de la práctica diaria de mantenernos comprometidos, de cumplir con nosotros mismos, aunque nadie más nos observe. Además, la disciplina nos enseña a valorar el esfuerzo y a reconocer que las metas importantes requieren tiempo y paciencia. Cuando nos enfrentamos a días difíciles, tendemos a buscar soluciones rápidas o a esperar que todo se arregle por sí solo. La disciplina nos recuerda que el progreso real se construye paso a paso y que nuestra fortaleza interior se refleja en nuestra capacidad de mantenernos constantes sin importar las circunstancias. Por eso, cuando los desafíos lleguen y sientas que todo es demasiado pesado, recuerda que cada acto de disciplina, por pequeño que parezca, está formando tu carácter. Cada decisión de continuar, de actuar con responsabilidad y de cumplir tus compromisos contigo mismo es un ladrillo más en la construcción de la persona que deseas ser. La disciplina no solo te guía, te transforma. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos no es simplemente una virtud, es el cimiento de nuestro respeto propio y en última instancia de nuestra fuerza interior. Desde muy joven comprendí que las palabras tienen un poder enorme, pero que su valor se mide únicamente por nuestras acciones. Podemos expresar grandes ideas, promover cambios y declararnos comprometidos con objetivos nobles.
Pero si no respaldamos cada palabra con hechos, estamos construyendo castillos en el aire que el viento de la vida puede derribar en un instante. Recuerdo una época en la que lideraba un proyecto con un equipo muy joven y motivado. Yo les hablaba constantemente sobre la importancia de la puntualidad y la responsabilidad en cada detalle. Pero un día, por un descuido mío, llegué tarde a una reunión clave. El efecto fue inmediato, las palabras perdieron peso y mi equipo, aunque respetuoso, comenzó a cuestionar mi coherencia. Ese fue un momento de aprendizaje profundo. Entendí que la coherencia no es solo seguir reglas externas, sino alinear nuestras acciones con los valores que proclamamos. Cuando nuestras acciones reflejan lo que decimos, inspiramos confianza. Las personas sienten esa integridad y se sienten naturalmente atraídas por ella, no porque lo digamos, sino porque lo vivimos. Esta coherencia también impacta nuestra autoestima de una manera extraordinaria. No hay satisfacción mayor que mirarse al final del día y saber que nuestras decisiones y actos estuvieron en sintonía con nuestros principios más profundos. Cada pequeño acto, cada elección diaria, desde cómo tratamos a un colega hasta cómo cumplimos con un compromiso personal, moldea nuestro respeto propio. He visto en mi vida que aquellos que consistentemente practican esta alineación, incluso en momentos de dificultad, desarrollan un magnetismo natural. Otros confían en ellos, buscan su consejo y los reconocen como personas íntegramente confiables. Por el contrario, la incoherencia, aunque temporalmente pueda parecer conveniente, siempre genera un vacío interno. Nos sentimos desconectados de nosotros mismos y eso se refleja en nuestras relaciones y oportunidades. Por eso, cada vez que enfrentamos una decisión, debemos preguntarnos, ¿mis actos reflejan lo que digo? ¿Estoy siendo fiel a mis valores? Esta práctica consciente no solo fortalece nuestra personalidad, sino que cimenta la reputación y el respeto que los demás nos otorgan. Con el tiempo, esta coherencia se convierte en un hábito y los hábitos construyen carácter. En la vida no se trata de ser perfecto, sino de mantener una línea clara entre nuestras palabras y nuestras acciones, incluso cuando nadie nos observa. Esta integridad silenciosa, constante y verdadera, es lo que crea un respeto profundo tanto de nosotros hacia nosotros mismos como de los demás hacia nosotros. La coherencia es el puente invisible entre lo que sonamos ser y lo que realmente nos convertimos. Desde muy temprano comprendí que muchas personas confunden la firmeza con la rigidez y la amabilidad con la debilidad. Sin embargo, la verdadera fortaleza interior no se mide por cuánto soportamos sin decir nada, sino por nuestra capacidad de establecer límites claros que protejan nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra integridad. Recuerdo una etapa de mi vida en la que intenta complacer a todos, aceptar compromisos que no podía cumplir y decir si por miedo a decepcionar a otros. Parecía que estaba siendo generoso, pero en realidad estaba perdiendo mi foco y mi paz interior. Fue entonces cuando entendí que establecer límites no es egoísmo, sino un acto profundo de autoconocimiento y respeto propio. Los límites claros comunican a los demás quiénes somos, qué valoramos y qué estamos dispuestos a aceptar. No son muros para aislarnos, sino guías que nos permiten interactuar de manera auténtica y sana con el mundo que nos rodea. En mi experiencia, cuando comencé a poner límites firmes, desde horarios de trabajo hasta la forma en que permitía que se dirigieran a mí, mi vida cambió radicalmente. No fue fácil al principio. Algunas personas se sintieron incómodas o incluso reaccionaron negativamente, pero con el tiempo comprendieron que esos límites no eran barreras, sino señales de integridad y claridad. Esta práctica también fortalece nuestra autoestima. Cuando decimos no a lo que nos destabiliza o compromete nuestros valores, reforzamos la confianza en nuestra capacidad de decidir y actuar con coherencia. Aprendí que cada límite que establecemos es un reflejo de nuestra fortaleza interior y de nuestra disposición a priorizar lo que realmente importa. No se trata de imponer reglas a otros, sino de ser dueños de nuestra vida y proteger nuestra energía. La fuerza verdadera se manifiesta cuando podemos mantener esos límites con calma, sin culpa ni justificación excesiva, simplemente porque entendemos su valor. Además, los límites saludables generan respeto en los demás. Cuando las personas perciben que alguien conoce sus límites y lo respeta, naturalmente responden con consideración y honestidad.
¿Esto crea relaciones más genuinas basadas en el respeto mutuo y la claridad? No, en la confusión o el resentimiento. A lo largo de los años he observado que quienes carecen de límites claros tienden a dispersar su energía, sufrir estrés innecesario y perder oportunidades importantes por complacer a todos. En cambio, aquellos que saben poner límites desarrollan un magnetismo sereno, una fuerza que no necesita imponerse porque emana de su interior. La fortaleza interior no se anuncia con palabras grandiosas, se demuestra con acciones consistentes, música y establecer límites claros es una de las formas más visibles y efectivas de manifestarla. Aprender a decir no con respeto, no a marcar nuestro espacio y a cuidar nuestra energía, no. Es un acto de valentía silenciosa que nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos. La verdadera fuerza no reside en soportar todo, sino en elegir conscientemente qué permitimos en nuestra vida. Antes de continuar, te invito a reflexionar. Identifica un área de tu vida donde el estrés te domine y comprometa tus decisiones. Hoy mismo compromete a responder con serenidad y claridad, recordando que tu verdadero poder no reside en reaccionar rápidamente, sino en mantener la calma para actuar con sabiduría y propósito. He aprendido que la presión es inevitable en la vida y en los momentos que definen nuestro camino. La diferencia entre quienes prosperan y quienes se estancan no está en la ausencia de desafíos, sino en la capacidad de mantener la serenidad mientras todo a nuestro alrededor parece caótico. Recuerdo una experiencia en la que debía presentar un proyecto importante frente a un grupo de personas que no conocía y cuya aprobación era fundamental. Música en mi corazón latía con fuerza, los nervios me invadían y cada pensamiento parecía multiplicarse sin control. Pero en ese instante comprendí que ceder a la ansiedad solo me impediría comunicarme con claridad. Respiré, senté mi mente y recordé cada preparación, cada práctica que había hecho. Mantener la calma me permitió escuchar atentamente las preguntas, responder con precisión y transmitir confianza. Esa experiencia me enseñó que la calma bajo presión no es un talento innato, sino una práctica consciente que se desarrolla entrenando la mente y el cuerpo para responder con equilibrio en lugar de reaccionar con impulso. Observar y controlar nuestra respiración, organizar nuestros pensamientos y priorizar acciones claras nos permite transformar situaciones aparentemente caóticas en oportunidades para demostrar liderazgo auténtico. Las personas que nos rodean sienten esta serenidad y se inspiran a confiar y seguir nuestras decisiones porque la calma genera seguridad y claridad mientras que la prisa y la tensión solo provocan dudas y conflictos. También descubrí que la calma no significa pasividad ni indiferencia, significa mantener un enfoque firme, incluso cuando los problemas parecen abrumadores. Es la capacidad de evaluar, decidir y actuar con conciencia, sin perder la claridad ni la conexión con los demás. En mi vida profesional y personal, aquellos momentos en que logré mantener la calma frente a crisis fueron los que marcaron la diferencia, no solo en los resultados, sino en la manera en que me percibían y cómo podía guiar a otros con eficacia. La calma bajo presión se convierte así en un reflejo de autoconfianza, autocontrol y visión clara. Aprender a cultivar esta serenidad no es un lujo, es una necesidad para quienes aspiran a liderar, inspirar y generar impacto duradero. En definitiva, la verdadera distinción de un líder no se mide por su fuerza, su conocimiento o su rapidez, sino por la capacidad de permanecer centrado, escuchar con atención y tomar decisiones conscientes, incluso en medio de la tormenta. La calma bajo presión revela la fortaleza real y guía hacia el éxito verdadero. He aprendido a lo largo de la vida que el fracaso no es el enemigo, sino un maestro silencioso que nos obliga a mirar con honestidad nuestras decisiones, acciones y creencias. Desde joven entendí que nadie construye algo valioso sin atravesar fracasos y que la diferencia entre quienes avanzan y quienes estancan no está en evitar errores, sino en la forma en que los enfrentamos. Recuerdo un proyecto en el que puse todo mi empeño, horas de dedicación, energía y entusiasmo, solo para descubrir que el resultado no era el esperado. Mi primer impulso fue sentir decepción y desánimo. Pero con el tiempo comprendí que ese fracaso era un espejo que me mostraba lo que debía mejorar, ajustar y fortalecer. Cada error, cada tropiezo contiene lecciones únicas que no podrían ser aprendidas de otra manera.
Al reflexionar sobre lo sucedido, pude identificar habilidades en mi enfoque, aspectos en los que carecía de preparación y hábitos que necesitaban ser modificados. Más que una derrota, esa experiencia se convirtió en una guía, un mapa que me señaló cómo avanzar con mayor seguridad. Aprender a analizar el fracaso con objetividad transforma nuestra percepción y nos permite desarrollar resiliencia, paciencia y autoconocimiento. En mi vida profesional descubrí que cada situación adversa, cada oportunidad perdida, cada intento fallido me acercaba más a la versión de mí mismo, capaz de enfrentar desafíos más grandes con confianza y claridad. Lo que parecía un obstáculo se transformaba en una plataforma para crecer, para innovar y para replantear mis estrategias con inteligencia y creatividad. La clave está en no quedarnos atrapados en la autocompasión ni en la culpa, sino en aceptar el error como parte natural del proceso de crecimiento. Cada fracaso nos obliga a replantear nuestra visión, a cuestionar nuestros supuestos y a fortalecer nuestra determinación. También enseña humildad, porque comprendemos que no todo depende de la suerte o del talento, sino del esfuerzo consciente y de la capacidad de aprender y adaptarnos. Al compartir experiencias con otros, descubrí que quienes logran grandes cosas no son los que nunca fallan, sino los que usan cada fracaso como combustible para mejorar, aprender y evolucionar. Este enfoque cambia radicalmente nuestra relación con los desafíos. El miedo al error desaparece y surge una actitud de curiosidad y audacia. En definitiva, aceptar el fracaso como herramienta de crecimiento nos libera de la parálisis del miedo y nos permite construir una vida plena y exitosa. Recordemos siempre que cada caída contiene en su interior la semilla de nuestro próximo logro. He aprendido que una vida sin dirección clara es como un barco sin timón. Se mueve, avanza, pero nunca llega con certeza a un destino definido. Desde mis primeros años comprendí que tener una visión concreta no es solo un lujo de quienes buscan grandes logros, sino una necesidad para cualquiera que quiera vivir con propósito y coherencia. Recuerdo cómo al comenzar mi carrera profesional a menudo me sentía disperso,